Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar con dinámica de fluido. Ya pasamos la parte de estática, donde los fluidos estaban quietos. Ahora los fluidos se van a empezar a mover, por lo cual va a generar este concepto que es dinámica, cuando un cuerpo se mueve, está dinámico. Pero antes recordarles que esta semana, el día jueves, se va a habilitar lo que es la segunda tarea grupal del curso, por la segunda unidad. Se les va a mandar igual la información por medio del aula para recordarle. Y los grupos van a ser exactamente los mismos que conformaron la vez anterior. Si por ese motivo algunas personas tienen problemas o quieren modificar su grupo, tendrían que avisar dentro de la clase. Podría ser el próximo jueves o el próximo miércoles para tener la consideración. Sí, el certamen es también por calendario en la próxima semana. Es el día jueves. Sí, los que son solos, que son de grupos, también pueden ser solos. O si quieren trabajar en grupo, como ahí Javiera, si quisiera trabajar en grupo, me avisa. Si es que tiene un grupo en mente y si quiere mantenerse sola, se mantiene sola. Me da igual. No hay problema. Recuerden que la próxima semana el certamen, el contenido es hasta lo que vamos a ver mañana. Simplemente que esto es solamente faltaba dinámica. Explicar que vamos a explicar hoy día lo que es dinámica, mañana ver un caso particular. Y el día jueves vamos a hacer ejercitación, hablar sobre la tarea. La próxima semana, el día martes, se recibe la tarea, o el día miércoles, va a darle un día más de plazo. Se resuelven cualquier tipo de consultas. El día miércoles se deja libre, que les voy a recordar la próxima semana, porque un día antes, recuerden que siempre un día antes del certamen no tiene sentido. A lo más les va a confundir o les va a ser contraproducente. Y el día jueves se habilitaría el certamen igual que la vez anterior. Después de eso, después del certamen, tendríamos la semana libre que contempla la universidad para que puedan descansar. Yo prefiero tener la prueba antes de esa semana. Me da, por ejemplo, si alguien dice o la mayoría dice, profe, podría cambiarla, puedo cambiarla, no hay problema por mí, pero yo doy mis razones por qué no debería cambiarla, que es por el hecho de que va a ser contraproducente para usted, a mí me da igual. Pero dejar una prueba después de una semana, no van a estar tranquilos esa semana de descanso, que es lo ideal, descansar. Y no van a hacer ni descansar ni estudiar bien. Entonces, la fecha ya estaba destinada desde antes. Pero vuelvo a decir que si por ese motivo todo el curso dice ya no, se podría cambiar. Pero preferentemente no la cambien, porque no va a afectar. Tienen una semana todavía para estudiar y así terminan el certamen y tranquilamente tienen una semana, una carga menos que estudiar. Y a la vuelta vemos la nueva unidad, que es óptica, que es la más fácil, y con esa finiquitamos el curso. En diciembre hay más feriados, hay una semana ahí, y un día 8 de diciembre parece que es feriado, un día lunes, que a nosotros no lo afecta, pero hay que tener esas consideraciones, que todos los cursos van a comprimir las materias en ese mes, ya que lo ideal es que la primera semana de enero estén todas las notas disponibles. Vuelvan a ver el calendario que está en el aula, ahí pueden ver el calendario del curso. Nos faltaría esta unidad, la próxima semana el certamen, el día jueves, una semana libre y después quedaría una unidad, solamente óptica, y el certamen sería a fines de diciembre. Y en enero sería entregar las notas y personas que deben o certámenes o tareas o controles son las recuperativas esa semana. Y con eso se termina el curso. Por lo menos estamos bien, no hemos tenido ningún problema en contenido. Vamos tranquilamente, si se dan cuenta no es tan difícil la materia, pero tienen que repasar siempre. Yo creo que más de la mayoría se dio cuenta con el último control que les faltó estudiar, pero y los ejercicios son los que habíamos hecho parecido en clase. Entonces vamos a presentar el contenido, esta dinámica de fluido, y lo que pasa es lo siguiente. El fluido se está moviendo. Imaginemos este dibujo que está ahí, en el cual representa como agua que está pasando por una cañería y ahora genera un movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros, por nuestro sentido común, nos dice que en esta zona que está acá, en comparación a la zona que está acá,
no pasa con la misma velocidad el fluido. Puede ser exactamente el mismo fluido, pero el tamaño de la cañería, puede ser una manguera, un tubo, lo que sea, este tamaño, al cambiar genera que haya un cambio de velocidad. Nuestro sentido común lo dice, que tiene que, o puede ser más rápido o más lento, pero no necesariamente tiene que ser la misma velocidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, de que cómo cambia por medio de este cambio de área, del corte. Nosotros podemos calcular esa área y ver que a diferentes áreas van a pasar unos ciertos cambios. El problema es que en uno de estos cambios, nuestro sentido común nos va a decir que no puede ser lo que dice la ecuación, que es súper común en esta área de la física. ¿Qué es lo que pasa? Que los fluidos, también podríamos ver el ejemplo de que si tuviéramos un vaso o un estanque y por un lado se libera agua. Entonces también genera que esto se mueva. Uno está habituado a que decir, es obvio que se tiene que salir del agua. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a estudiar en en esta parte de la unidad. ¿Por qué los líquidos se mueven? ¿Por qué si nadie lo está... ¿De dónde viene este movimiento? Entonces, tenemos que hablar de esta ecuación de continuidad. ¿Qué se entiende por continuidad? Que el fluido, el líquido, el agua, lo que sea que esté acá dentro de esta cañería, se va a desplazar. Entonces, cuando se desplaza por acá, es la misma cantidad de líquido que se está moviendo. Entonces, cuando pasa por esta unidad, se va a deformar. Eso quiere decir que ya no va a tener esta forma, pero en la misma cantidad de agua tiene que ocupar mayor espacio. Entonces, tiene que haber una continuidad en el volumen que se tiene que entender. Tiene que estar exactamente la misma cantidad de volumen viajando por esta cañería, aunque cambie la forma. Eso lo único que va a hacer es que cambie la forma que tiene el líquido. Entonces, eso significa continuidad. Que una cantidad, puede ser un cubito, lo que sea, de cierto fluido, tiene que a diferentes tiempos viajar exactamente la misma cantidad. ¿Por qué? Veamos dos fluidos. Imaginemos que aquí tengo un paquete de fluido, como un grupito, y aquí yo tengo exactamente el mismo paquete de fluido. Se ve un poco más largo porque tiene menos ancho, menos altura. Si si este grupo se quiere mover hacia acá, lo que va a originar es que este grupo se va a tener que mover hacia acá, a desplazar. Se tiene que desplazar para poder ocupar. Entonces, a eso es la parte que nosotros llamamos como continuidad. Yo puedo estar seguro que yo para mover en un determinado tiempo toda esa cantidad de volumen, se tuvo que mover exactamente la misma cantidad de volumen para el otro elemento en el mismo tiempo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cómo obtener esta ecuación de continuidad. Para eso, en el dibujo, nosotros vamos a decir, miren, tenemos una pequeña sección de agua. En vez de dibujar un cubito, ahí dibujan un rectángulo. Esa sección tiene un cierto volumen. Tiene una cierta área. Podríamos hacerle un corte acá, calcularle el área. Y nosotros podemos calcular el volumen. Recuerden que para calcular el volumen de esa sección, lo habíamos visto anteriormente, para poder calcular ese volumen, necesito el área por el largo de la sección. Este largo nosotros lo podemos calcular porque es una distancia, como es una distancia, la podemos calcular como la velocidad por el tiempo. Ya habíamos hablado anteriormente de cómo calcular esta distancia. Fíjense, vamos a hacer analogía, vamos a repasar un poco el contenido y vamos a hablar. Imaginemos que tengo el tubo y tengo unas pelotitas, que son las gotas de agua, puede ser, o los átomos. Y estas viajan a una cierta velocidad. Vamos a imaginar que viajan a 1 metro por segundo. Eso quiere decir que una de estas pelotas se demora 1 metro en avanzar cada 1 segundo. En 2 segundos avanzan 2 metros. Y ahora
yo me voy a preguntar lo siguiente. Imaginemos en esta sección que está acá, en ese pedacito, en esa área. Y yo quiero calcular, quiero preguntarme cuántas de esas partículas, cuántas de esas pelotas van a pasar en 3 minutos. Entonces nos damos cuenta que muchas de estas partículas van a poder pasar, pero algunas no van a poder llegar. Las que no van a poder llegar, ¿por qué no van a poder llegar? Porque aunque se muevan a 1 metro por segundo, la distancia va a ser mayor de la que se puedan desplazar. O imaginemos que en vez de 3 minutos, 3 segundos, más rápido. En 3 segundos. Entonces, van a haber partículas que estén a 3 metros. Imaginemos que está a 3 metros. Y se mueve a 1 metro por segundo. Esa partícula va a llegar justo, va a poder llegar justo. Esa partícula, si está justo a 3 metros, va a poder llegar justo cuando se acabe el tiempo. Pero las partículas que estén fuera de los 3 metros no van a poder llegar nunca. Solamente van a llegar las que están antes de los 3 metros. Entonces, fíjense, yo puedo calcular esa distancia, esos 3 metros, con la información de su velocidad y el tiempo. La velocidad por el tiempo. O lo que dice la ecuación, velocidad es igual a distancia partido en tiempo. Entonces, esa distancia de saber cuánto es, hasta dónde puede ser aceptable, hasta dónde puedo permitir que una partícula llegue, va a ser simplemente la velocidad por el tiempo. Entonces, aquí se forma un volumen verde. Este volumen verde me está diciendo el volumen de partículas que puede pasar. Entonces, yo puedo calcular el volumen respecto a la velocidad y el tiempo. ¿Y por qué la velocidad? Porque el agua, el fluido, se está moviendo. Yo no puedo calcular cada una de las partículas. Fíjense que son millones por el número de Avogadro, un 10 elevado a la 23, número de partículas. Pero lo que yo sí puedo saber es el volumen. Y el volumen de esa sección va a ser el área por la distancia, por el largo. Y esa distancia yo la puedo calcular por la velocidad por un determinado tiempo, en un pequeño tiempo, en un delta. Ese delta significa en un pequeño tiempo. Entonces, si ese volumen se mueve, después de un tiempo, tiene que, aunque cambie su forma, tiene que mantener ese volumen, ese V2, en el mismo tiempo. Va a cambiar su área ahora. Entonces ahí hay que encontrar la relación. ¿Qué es lo que va a pasar? De nuevo, en resumen, vamos a hacer aquí esta forma de tubería que es más fácil para visualizar. Lo que estamos diciendo es que yo puedo tomar un pedacito de volumen, este pedacito de volumen que está ahí, ese pedacito de volumen, y lo puedo calcular. Voy a necesitar su área, la velocidad, en un determinado tiempo. Ese volumen se va a mover, se va a desplazar, y lo que va a originar, como va a empujar, es que se mueva exactamente otro volumen igual. Si se mueven 10 personas, o imagínenlo como partículas, 10 partículas, tienen que desplazar 10 partículas. Se van a mover 10, 10, 10 o el número que sea. Entonces, este volumen tiene que ser igual a ese volumen. Pero ese volumen lo tenemos que calcular como área 2 porque es un área distinta, no es el mismo área. Las velocidades pueden que sean distintas o pueden que no sean distintas, pueden que sean iguales o pueden que no, no lo sabemos, pero se van a tener que desplazar en el mismo tiempo. Entonces, esta es la ecuación de continuidad. Que en un lapso de tiempo, eso es lo que está diciendo, que en un lapso de tiempo, si se mueve un volumen, tiene que mover exactamente el mismo volumen hacia el lado. El mismo volumen. ¿Y cómo calcular el volumen?
en relación a las áreas, las velocidades y el tiempo. El tiempo va a ser exactamente el mismo. Entonces solamente me va a quedar esta relación. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Si yo tengo un espacio muy grande y yo quiero que se muevan 5 partículas, vamos a ponerle agua, estas partículas van a tener tanto espacio para poder moverse que van a poder moverse con una velocidad muy pequeña. Pero si ahora yo quiero que esas 5 partículas, porque estas 5 partículas van a mover otras 5 partículas y esas 5 partículas van a mover otras 5 partículas. Y en este espacio que hay acá, yo quiero mover 5 partículas en el mismo tiempo, va a obligar que estas partículas se muevan más rápido, que su velocidad sea más grande, que el número sea más grande. Porque ahora el área cambió, el área se hizo más pequeña. Y justo es lo que dice la ecuación. Si el área del primero es muy grande, la velocidad tiene que ser muy pequeña para que sea constante. Imaginemos con números. Si esta área fuese un número muy grande, 100 metros cuadrados, 100, por la velocidad 1, igual al área pequeña, imaginemos un área muy pequeña de 10, velocidad 2. La única forma es que la velocidad sea pequeña en comparación a la velocidad 2, para que se mantenga constante. Eso quiere decir que la velocidad 1 puede ser 100, es 10, y la velocidad 2, 100, para que se mantenga ese valor constante. Y por eso se llama ecuación de continuidad, porque lo que Profe, está haciendo, ¿sí? o sea, pero el área cambia, pero como el volumen del líquido El se volumen es queda el como mismo. normal. Ah, ya. El volumen es el mismo. Lo que aquí cambia es la velocidad. Fíjate que para volumen yo ocupo esta B. Y para velocidad hago esa B. Esta es de velocidad. El volumen se mantiene constante. Lo voy a volver a explicar. Porque ahí puede estar la duda. Entonces, el volumen se mantiene constante. Es como si estuviéramos en un pasillo y yo quiero que imagínenselo de esa forma, y yo quiero mover una cierta cantidad de pelotas, átomos o agua, una cantidad de volumen determinado, esta cantidad de volumen determinado. Ese volumen, cuando se mueva, va a desplazar exactamente la misma cantidad hacia adelante. Si yo muevo a 10 personas, se tienen que mover 10 personas adelante mío. Si yo avanzo 10 espacios, alguien tiene que delante mío moverse 10 espacios más. Entonces, eso es la continuidad. Entonces, adelante tiene que haber exactamente el mismo volumen. El mismo volumen, la misma cantidad de átomos se tienen que mover. No puede ser que una de estas no se mueva, porque si no se mueve, eso quiere decir que de acá tampoco se va a mover. Ocupan exactamente el mismo espacio. Y para calcular este espacio, yo necesito saber el volumen de un cilindro. Si es un cilindro, uno lo puede imaginar como un cilindro. Es el área por la altura. El área, pero esta altura, esta distancia, el largo, que yo llamé el largo, yo lo puedo calcular como la velocidad que tiene en un determinado tiempo. Porque esta partícula se mueve. Entonces tiene una cierta velocidad. Entonces el área por la altura me da el volumen. Y me va a dar el área por la velocidad por el delta T. Entonces acá esa B no es la misma que esta B. Bueno, está en mayúscula, que es volumen, y la otra es velocidad. Entonces esa es la relación. Y lo que estamos diciendo en la ecuación de continuidad es que el área de una sección por su velocidad va a ser constante en todo el tiempo. Eso quiere decir que en otra área va a cambiar su velocidad. Que si yo tengo un tubo y lo voy achicando o lo voy agrandando, además de cambiar su tamaño,
cambia su velocidad. Eso te está diciendo. Entonces, es bien común, y esto es un error bien común que uno puede observar, es en las cañerías del calefón. ¿Por qué? Cuando uno amplía una casa o amplía un baño o lo que sea, el problema más común es que el calefón no tiene la presión suficiente. Y piensa que con dar más la llave puede solucionar ese problema. Hay veces que se puede solucionar con eso, que varía un poco la velocidad del agua. Pero si el problema está desde el comienzo, lo más probable es que pase lo siguiente. Que las cañerías son muy grandes, las del interior de la casa. Y en el baño alguien le hace una adaptación para hacer una cañería más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por esta cañería sale muy fuerte, sale muy rápida, sale lo máximo posible, la velocidad máxima posible, pero el calefón está conectado por esta. Acá está el calefón. Y en esta cañería que es más grande, la velocidad es más pequeña. Entonces no tiene la presión suficiente, que después vamos a hablar sobre la presión, de hacer que el calefón funcione. Entonces eso es lo que pasa, que hay una conversión de cañería. Y uno, si realmente quisiera que funcionara, tendría que cambiar toda la cañería o hacer el cambio al revés, de más pequeño a más grande, y no de más grande a más pequeño. Por eso este curso está en muchas carreras, porque todo lo que tenga que ver con fluidos, que es lo habitual, nosotros vivimos por un sistema de fluidos, por las alcantarillas, por las presiones, las llaves, todo eso se puede aplicar diariamente. Ya vimos en la semana pasada, que si nosotros queremos que un líquido tenga mucha presión en la parte de abajo, necesitamos que haya una altura del líquido. Y ahora lo vamos a aplicar con esta continuidad para que el líquido salga. Entonces, volviendo con continuidad, es simplemente esto. La continuidad nos dice de que el volumen se va a mantener constante. El volumen se mantiene constante en todo el trayecto, en un determinado tiempo. Si yo muevo un litro de agua en un minuto, si yo muevo un litro de agua en un minuto por una cañería, ese litro de agua se tiene que mover continuamente hacia una dirección. Se mueven paquetes de un litro por minuto. Eso es la ley de la continuidad, la ecuación. Entonces, es lo que habíamos hablado recién, que va a estar esta ecuación de la continuidad que está acá. Entonces dice, considerando las proporciones sombreadas, aquí está explicado todo lo que yo dije, pero con ecuaciones para poder calcular esta idea. Pero lo que sostiene esto, que el área por la velocidad en cualquier sección va a ser constante. Entonces, esa es la idea general del líquido. A esta unidad, fíjense que a esto vamos a llamarle unidad, el área por volumen va a ser importante. El área por velocidad. El área por velocidad se tiene que mantener continuo, constante en todo el trayecto. Y a este concepto de área por velocidad, nosotros lo vamos a llamar caudal. Siempre que ustedes escuchen esa palabra, caudal, se refiere a eso. Si yo les digo que por una cañería pasa un caudal muy alto, lo que me estoy refiriendo, o que su área es muy grande, o su velocidad es muy grande. Y es lo que justo razonamos nosotros. Una cañería que tenga un caudal muy grande significa que hay mucho volumen de agua o de líquido que está saliendo por esa cañería. Y para que salga mucho, o tiene que ser una cañería muy grande, o tiene que salir mucha agua por una cañería muy pequeña. Y eso es el caudal. Es la relación de volumen que sale por tiempo, por unidad de tiempo, por segundo, por minuto. Entonces esa es la relación que vamos a tener. Eso es el caudal. Entonces, como ejemplo,
aquí podemos considerar lo siguiente. Acá nos dice que hay un agua que fluye desde una manguera. Entonces vamos a dibujar la manguera. ¿Dónde está? Acá. Entonces nos dice que hay una cantidad de agua que fluye por una manguera de diámetro de 2 centímetros. Entonces, esta manguera tiene el diámetro, que es desde aquí hasta acá, de 2 centímetros. El diámetro es de punta a punta, no es el radio, es el diámetro. Entonces, por esa manguera fluye el agua a una velocidad, y nos dice que por dentro el agua se está moviendo a una cierta velocidad de 1,2 metros por segundo. Y ahora nos preguntan con qué velocidad va a salir, porque esto está viajando por acá por la manguera, va a salir si el diámetro se hace más pequeño. Imaginemos que se hace más pequeño ahí el diámetro de la manguera al final. Y ahora el diámetro ya no son 2 centímetros, sino que es 0,5. Entonces, fíjense, en la vida real nosotros no vamos a tener una manguera así. Pero en la vida real puede pasar esto, que nosotros tenemos la manguera y en el extremo que por donde va a salir ponemos el dedo. Tapamos la salida de la manguera con el dedo, un poquito. Entonces achicamos esta área. Eso es lo que hace el dedo. Y nuestro sentido común, nuestra experiencia, nos dice que si ponemos el dedo, el agua va a salir más rápido. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido va a salir? Eso lo están diciendo. Que si inicialmente la manguera mide 2 centímetros y sale con una cierta velocidad por dentro de la manguera, pero al salir el diámetro es más pequeño, ¿con qué velocidad va a salir? Entonces el caudal se mantiene constante. ¿Qué significa el caudal? Que el área por la velocidad se mantiene constante. Entonces el área por la velocidad, el área 1 por velocidad 1, que es el inicial, podemos llamarlo inicial, es igual al área final por velocidad final. El área inicial es 2 centímetros. Recuerden que hay que pasar con unidades fundamentales. Entonces esos 2 centímetros son 0,02 metros. Y la velocidad está en 1,2 metros partido en segundo. Y eso tiene que ser igual al área final, que es 0,5 centímetros, 0,005 centímetros, o metros ahora, metros, por la velocidad que nos conozco, x. Entonces me quedaría 0,02 por 1,2, ¿sí? Es que está multiplicando el diámetro de la manguera, no el área. Sí, me faltó el diámetro. Ahí, dividido en 2, muchas gracias. Ahí, pi r cuadrado. Es que igual se van a ir hartos factores. Ya. Es que es la costumbre. ¿Por qué? Ahí está el área. Su compañero tenía toda razón. El área es pi r cuadrado y el diámetro es dividido en 2 es el radio. Entonces yo multipliqué pi y el R2. ¿Por qué no tengo esa costumbre yo? Es que había que ponerla, pero la costumbre mía 2. Porque el pi se va. El pi se va y el diámetro, el dividido en 2 también se va. Al sacarlo para afuera igual que a un 4. Me salté un paso, me salté ahí 2 pasos, pero da exactamente el mismo resultado, por si acaso. Tienen que fijarse simplemente. El área, 1, lo voy a volver a explicar, es pi r cuadrado y el radio era 0,02 dividido en 2, donde el diámetro dividido en 2 al cuadrado. Y el área 2 es pi 0,005 dividido en 2. Entonces, si están en ambos lados, se van los pi y se van los 4, porque un 2 elevado a 2 es 4. Me había saltado ahí un paso de más. Ya, pero da el mismo resultado, pero no es el mismo procedimiento.
Entonces, por el otro lado tengo el X. Lo único sí, que sí aparece el cuadrado, que me había comido ahí, ese cuadrado que está ahí. Entonces, ¿cuánto da? Tendríamos que multiplicar 0,02 al cuadrado. Voy a usar la calculadora. 0,02 al cuadrado dividido por el 0,005 al cuadrado por 1,2. Y la velocidad a mí me está dando 19,2 metros partido en segundos. Entonces la velocidad es mucho mayor. Acá ahí está, a ver, veamos. 0,1. Acá hay un error por si acaso. Espérate. No, qué raro. A mí me da... Háganlo ustedes y díganme cuánto les da a ustedes el valor, por si acaso, por favor. Porque quiero corroborar si ese cálculo está malo. Yo no confío en la guía. 0,01 dividido. ¿Cuánto les dio? A mí me está dando 0,192. 0,192. Sí, pero lo voy a preguntar no, a ver. Sí, sí, sí. No, sí, por lo menos 0,92. Fíjate que lo mío es 19. Hay una diferencia de un 0,2. Pero el que me preocupaba era el número de la guía, que está malo, por si acaso. La guía no la hice yo, sino que están hechas por... ¿Cómo se llama? Por coordinación. Entonces de repente se equivocan ellos. A mí igual me dio Ah, sí. 19. A mí me dio 0,00012. Ya. Realmente no es 19, tiene que dar, porque lo hice 2 veces, y me da 1,92. Verifíquelo, hágalo de nuevo, con este número que está acá, con los que están acá. O háganlo como ustedes estimen conveniente, agreguen el pi, dividan en 2 y les va a dar ese número. Lo voy a hacer paso por paso, me da ese, dividido por 0,00. Es que yo me comí un 5, un 0, sin querer, cuando lo pasé a la calculadora, y ahí me di cuenta yo. No, 19.2. Sí, 19.2. Sí, era 19,2. 19.2. A mí también No, me da 19,2. Pero fíjense acá, el resultado de la guía está malo. No, y si, mira, hágalo con estos números. Con los números que ellos ponen. Si multiplican por ese número, debería dar exactamente lo mismo. 0.025 por 0.025. Entonces ellos tienen ahí un error del... No es 4.8, no sé por qué les dio 4.8. Este número está malo en la guía. Ya. Pero es del orden del 19.2. Ahora, entonces entendemos eso. ¿Qué es lo que pasa? Que por este objeto, por esta manguera, está pasando la velocidad con el agua, en este caso el fluido, con una cierta velocidad, 1.2. Y al salir por esta boquilla, sale con una velocidad mucho mayor. No tiene que ser la misma. Y eso es lo que te dice la ley de continuidad. Que se va a modificar la velocidad por el tamaño de la cañería. Que dentro de una cañería no pasa la misma velocidad. Y eso es sumamente importante porque si nosotros tenemos una cañería y tenemos la mala costumbre de hacer un arreglo y no ponemos la cañería que corresponde, por ejemplo, cambiamos su tamaño en un cierto sector, puede ser que se rompió la cañería o hay una fuga, entonces viene el maestro
y el maestro dice, ah, pero tengo una cañería de tamaño más corto, y le pone una cañería más pequeña. Lo que está originando es que la velocidad cambie por ese sector. Después, mañana, yo creo, vamos a ver en qué afecta que cambie la velocidad también en el problema. ¿En qué afecta? ¿Ya? Pero hay que tenerlo en consideración. Ahora, otro ejemplo que podríamos considerar es lo siguiente. Hay un jardinero que tiene una manguera, que la manguera tiene 2,5 centímetros de diámetro. Entonces esta manguera tiene 2,5 centímetros de diámetro. De nuevo es el diámetro. Para llenar, entonces esta manguera pasa el agua y esta manguera sale el agua y vamos a llenar una cubeta. Aquí, un cubito, un balde de 30 litros. Entonces, el jardinero se da cuenta que para llenar esa cubeta, él necesita 1 minuto. Él se demora 1 minuto en llenar esa cubeta de 30 litros. Luego, él lo que va a hacer, él dice, mira, me estoy demorando mucho, o tengo que llenarla muchas veces esta cubeta, entonces me estoy demorando 1 minuto, y él lo quiere hacer más rápido. Entonces, lo que él va a hacer es poner una boquilla. Las boquillas son para que se achique o se agrande la salida, pero esta la va a achicar. ¿Cuánto la va a achicar? Con una abertura de cierta área. Esta aquí te están dando el área, 0,5 centímetros cuadrados. Entonces la boquilla tiene esa área. La boquilla se sostiene de tal modo que el agua se proyecta horizontalmente, desde el punto a 1 metro. Eso es un dato que no importa. Entonces, lo que nos dicen es la siguiente pregunta. Si ponemos, voy a dibujarla acá porque no me alcanza el espacio. Esperen. Acá. Entonces tenemos esta manguera. Voy a dibujar acá. Tengo esta manguera. Pongo una boquilla que achica o no sé, realmente tengo que calcular el área ahí. Pone esta boquilla y sale el agua. Entonces esta agua está saliendo por ahí y llena una cubeta. Entonces nos dicen que la boquilla se sostiene de manera que el agua se proyecta horizontalmente, como estamos acá, sale justo horizontalmente. Después cae por efecto de la gravedad. Desde un punto de 1 metro desde el suelo. Entonces la manguera está a 1 metro y cae al estanque. Sobre la distancia horizontal se puede proyectar el agua, entonces lo que nos dicen es esta agua va a caer acá al estanque o cae al suelo ahora. Y la pregunta es, ¿cómo se va a comportar en la horizontal? ¿Cómo se va a mover en la horizontal? ¿Cómo se va a proyectar? Entonces, fíjense que aquí la pregunta es bien enredada, no tiene mucho sentido. La vamos a hacer por partes. Primero los vamos a olvidar y solamente voy a calcular el caudal. El caudal que pasa por dentro de la manguera. Para yo saber el caudal, necesito el área y la velocidad, ¿sí o no? Entonces yo necesito saber cuál es el área de la manguera inicial y la tengo. Yo sé que tiene este diámetro. Yo con el diámetro puedo calcular el área. Entonces el área inicial va a ser pi r cuadrado. Y el r en este caso es 2,5 centímetros, que sería 0,025 dividido en 2, porque es el diámetro. Yo quiero el radio al cuadrado. Entonces ahí yo tengo el área. Pero me falta la velocidad. Y para saber yo la velocidad, me dan el dato del estanque. Fíjense, me están diciendo que el estanque se demora, cuando lleno el estanque, 1 minuto. Eso quiere decir que en 1 minuto de tiempo, si imaginemos que yo cuento justo cuando abro la llave,
en un minuto alcanzó a pasar toda esta cantidad de agua. Quedó dentro del estanque. Entonces yo conozco el volumen. Son 30 litros. Acá hay 30 litros de agua que en un minuto se ocupó. Entonces yo puedo saber la velocidad. Porque si yo sé que en un minuto ocupé este pedazo de manguera, la cantidad de agua que estaba dentro de la manguera, ese pedacito, justo ese pedacito de manguera, en un minuto se transfirió al balde, que eran 30 litros. Entonces el volumen de este cilindro son 30 litros. Es continuidad, es lo que habíamos hablado. Si yo en un minuto me desplazo, tiene que ocuparse la misma cantidad de volumen. 30 litros. El volumen se mide también en litros o en metros cúbicos. Y tengo el área. Entonces yo puedo calcular la velocidad. Porque tengo el área. No conozco el largo. Pero puedo calcular el largo por la velocidad por el tiempo. Entonces el volumen, lo había escrito, es el área por la velocidad por el tiempo. El volumen son 30 litros. Entonces yo tengo que preguntarme cuánto es un litro en metros cúbicos. Entonces esto es como uno siempre dice en los cursos, como cultura general que deberían saber. Realmente no es que deberían saberlo, porque no toda la gente lo sabe. Pero piensen, ¿cuánto es un litro así en su mano? Imagínense que los tienen en sus manos, más o menos. Un litro lo pueden tener con las dos manos fácilmente, como una pelotita. Imagínense una botella de 2 litros de bebida. Es la mitad. Entonces es algo que pueden fácilmente, es algo pequeño. En comparación, no sé, no es de 1 metro por 1 metro por 1 metro. El orden que tiene un cubito de 1 litro, un vaso por si acaso son 250, 200 cc o milímetros. Entonces un cubito cae con las dos manos abiertas. Y eso exactamente en el agua, si esto es agua, son un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Eso es 1 litro de agua. Así se mide el litro. El litro es un cubito de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros a temperatura ambiente de agua. Eso es lo que se considera 1 litro. Ahora, pero nosotros tenemos 30 litros. Entonces primero calculemos el volumen de un solo litro. Recuerden que 10 centímetros es 0,1 metro. Entonces, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros es 0,001 metros cúbicos. Eso es 1 litro en metros cúbicos. Anótenlo ahí, es un dato que de repente les puede salvar. En química también lo ocupan mucho. 1 litro equivale a 0,001 metros cúbicos. Ahora que tengo ese litro, lo tengo que multiplicar por 30, porque tenía 30 litros yo. Entonces me da 0,03 metros cúbicos. Entonces tengo el volumen. El volumen es 0,03. Tengo el área. El área lo calculaba como, ¿dónde estaba la fórmula? Acá. La calculo. Sería 0,025 dividido en 2 al cuadrado. Oh, espera. Una calculadora. Ya. Y multiplicado por pi. Por Shift pi. Me está dando aproximadamente, lo voy a dejar en cifra significativa, 4.9 por 10 elevado a la menos 4. Eso significa que son 0,4. Hay 1, 2, 3, 4. Ese es el número que les va a dar de área.
es bien pequeña, es una manguera. Entonces las mangueras no tienen mucha área por si acaso. Ahora que tengo esa área, entonces vuelvo acá a la ecuación. Voy a borrar acá el cubito de agua. Tengo esa área. Esa área es 0,00049 metros cuadrados. La velocidad no la conozco. La voy a poner en rojo porque no la conozco. Pero el tiempo sí lo conozco. Esto transcurrió ¿en cuánto? En 1 minuto. 60 segundos. Entonces, si yo despejo, me quedaría 0,03 dividido en 0,00049. Sí, está bien. Por el tiempo, que son 60 segundos, no es 1 minuto, no puedo dejarlo en 1 minuto. La unidad son segundos. Y ahí me da la velocidad. Entonces me va a dar 0,03 dividido por 0,00049 dividido por 60. Y me está dando 1,02. 1,02 metros por segundo. Entonces ahí tengo yo la velocidad del líquido por dentro. Y fíjense que ahí está la velocidad. Ahí calculó la velocidad dentro del líquido. Por lo menos ahora sí dio exactamente el mismo valor. Fíjense que cuando calcula el área lo deja en centímetros cuadrados. Y nosotros lo dejamos en metros, porque es la unidad fundamental, no dejarlo en centímetros. Por eso a nosotros los dio más pequeño, porque él lo deja en centímetros y a nosotros en metros. Y el caudal, aquí quiso que después calcular el caudal, habría que simplemente calcular el área, que sería este número de acá, por la velocidad, que ya la obtuvimos. Y ahí obtendríamos el caudal. O, si se fijan bien, vamos a escribir acá, voy a escribir otra hoja. No me deja. Espera, se me pegó esto, ahí. Entonces el caudal, fíjense en algo. Yo para calcular la velocidad ocupamos esta fórmula. El volumen es igual al área por la velocidad por el tiempo. Y el caudal, nosotros sabemos que el caudal es el área por la velocidad. Entonces, si yo despejo, me queda volumen partido en tiempo, es el caudal también. Y es lo que había dicho recién, que es la cantidad de volumen en un determinado tiempo. Entonces, si yo sé que son 30 litros en 1 minuto, yo puedo calcular el caudal. Aquí lo calculo de otra forma. 30 dividido por minuto. Los 30 litros los convirtió en centímetros, porque está en litros, nosotros lo convertimos en metros, y lo dio en 60 segundos. Y ahí les dio el caudal. A nosotros los va a dar parecido, pero más pequeño, porque está en metros y no en centímetros. Veamos si es verdad. El caudal a nosotros va a ser 0,03 dividido en 60. 0,03 dividido en 60. Y lo estaría dando 0,0005. Ya él les da 500, pero está en centímetros cúbicos. Y ese es el error también, porque aquí no puede ser centímetros, tienen que estar en metros, porque es la unidad fundamental. Fíjense en eso. ¿Por qué? Porque si acá te pones centímetros, tú no puedes después dar la velocidad en metros. Entonces te das cuenta que estos datos están malos. Son errores que hay. Entonces nosotros ahora tenemos el caudal. Y si conocemos el caudal, podemos usar la ecuación de continuidad. Decir, entonces, si conozco la velocidad inicial, que es 1,02 metros por segundo, y conozco su área, que es 0,00049 metros cuadrados, porque es un área, yo puedo calcular el de la final de la boquilla. Puedo calcular esa velocidad final porque conozco el área final. El área final, ¿cuánto va a ser? Me la dicen. 0,5 centímetros cuadrados. La tengo que convertir en metros. La tendría que convertir en metros.
y puedo calcular la velocidad por la ley de continuidad. El área 1 por el área inicial, por la velocidad inicial, tiene que ser igual al área final por la velocidad final. Esa es la ecuación de continuidad. Y ahí yo podría calcular. Y ahí calculan la velocidad. Y le va a ser mayor porque el área es menor. Entonces, como el área es menor, la velocidad tiene que ser mayor. Ya entendimos esa parte. Ya la otra pregunta no tiene mucho sentido. Esta pregunta trataron de mezclar dos cosas. Esto no es lo que me interesa a mí de fluido. Esto lo que te está diciendo es que si sale con cierta velocidad, si puedes decir hasta dónde llega. Pero eso la vamos a ver yo creo mañana, pero hay que hacer una explicación de otro contenido. ¿Alguna duda? Si se dan cuenta, esta unidad es fácil. Esta parte de caudal, lo único en como resumen hay que entender lo que es el caudal. Y el caudal es simplemente, puede ser de dos formas. O es el volumen en un determinado tiempo, cuántos litros pasan o cuántos metros cúbicos pasan en un determinado tiempo, o también se puede ver como el área por la velocidad. Y lo segundo que hablamos es la ley, esta ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad lo único que nos dice es que el volumen en un tiempo determinado es constante. Entonces, el área por velocidad tiene que ser exactamente el mismo en cualquier punto, porque desplazo la misma cantidad de volumen. Y esas son las dos ecuaciones. Pero realmente una, es el concepto de caudal y pensar un poco. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cambia la velocidad físicamente? Nuestro sentido común dice, sí, tiene que cambiar porque tiene menos espacio. Pero físicamente, así por ecuaciones, por teoría, tú la única forma que cambies tu velocidad es porque alguien genera un trabajo. Alguien está ejerciendo una fuerza. El problema es que nadie está ejerciendo una fuerza. Entonces aquí hay un problema. Y lo que tendríamos que pensar es lo siguiente. Si yo tengo este tubo así, y aquí cambia de tamaño, y acá yo tengo este pedazo, esta cantidad, este volumen, esta sección de agua, para que cambie la velocidad en este punto respecto a este punto, por este extremo y por este extremo, las presiones tienen que ser distintas. No pueden ser iguales. Porque ya entendemos lo que es la presión. La presión, recuerden que es fuerza por área. Está en relación a la fuerza y al área que estamos aplicando. Entonces, hay una fuerza que viene por la cantidad de agua, que hay otras partículas de agua que están presionando acá, están ejerciendo una fuerza en una determinada área, y aquí también están ejerciendo fuerza otras partículas. Entonces, si las presiones fuesen iguales, lo que lo están diciendo es que el área no son iguales, ya el área no van a ser iguales. Y la cantidad de partículas, la cantidad de volumen, no, el de partículas que están empujando esta fuerza no es la misma. Entonces las presiones por defecto no son iguales. Y esa diferencia de presión es la que origina que haya una diferencia en la velocidad. A esa velocidad, en física, nosotros le llamamos energía cinética. La podemos calcular como en forma de energía cinética. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Antes de terminar la clase de hoy, vamos a hablar sobre la energía. Y mañana vamos a retomar esta ecuación, pero quiero terminar con energía. Los cuerpos, me refiero a cualquier objeto en la naturaleza, una pelota, un cuadrado, lo que sea, a estos objetos tienen una energía intrínseca, quiere decir que por defecto, por ocupar espacio, por estar en el universo, tienen energía. Sí, lo que después vamos a ver en la clase de mañana es Bernoulli y es sobre por qué los aviones vuelan o otro fenómeno. Ahora,
estos objetos tienen una cierta energía y dependiendo de cómo la estamos observando, la podemos clasificar. Si el objeto se mueve, podemos decir que tiene energía cinética. Energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía es una información de qué tanta... cómo interactúa este objeto con el entorno. Si tiene una energía cinética muy grande, si es muy grande, este objeto se está moviendo muy rápido o tiene una masa muy grande. Si el objeto tiene una energía cinética muy pequeña, quiere decir que el objeto se está moviendo muy lento o tiene muy poca masa. Veamos el caso de dos ejemplos. Imaginemos que hay una persona grande, o imaginen ya, yo soy una persona y veo un automóvil. Veo ahí un automóvil y este automóvil, realmente me voy a cambiar, viene hacia mí. Viene con una cierta velocidad. Imaginemos 40 kilómetros por hora. Es un auto promedio, 40 kilómetros por hora. Y yo estoy quieto. Este objeto tiene mucha energía cinética, por lo que dijimos. Un camión o un auto tiene mucha masa, más de 1 tonelada en promedio, y tiene una velocidad relativamente grande. Lo que va a pasar es que cuando el camión choque contra mí, a mí me va a mandar volando. Porque la transferencia de la energía que yo recibí en parte de él es muy grande. Pero si viene un niño chico de 6 años a 40 kilómetros por hora, imagino que el niño es rápido, viene rápido, y choca conmigo, no va a ser lo mismo. Porque aunque tenga la misma velocidad, no tiene la misma masa. Entonces no me va a afectar de la misma forma. Lo más probable es que él salga disparado. Eso es un referente a la energía cinética. Por eso la energía cinética depende de la masa. Mientras más masa, mayor energía. Mientras menos masa, menor energía. Ahora el otro caso. Imaginemos la misma persona. Si esta persona se está moviendo con una velocidad muy lenta y choca contra una pared, no le va a doler tanto, no va a sentir tanto su cambio. A lo más va a chocar tan lento, si viene muy lento, que no le va a pasar nada. Pero si esta persona viniera muy rápido, imaginemos 200 metros por segundo, lo que le va a pasar es que o va a rebotar o va a romper la pared o se va a dañar, porque viene muy rápido. Entonces la energía cinética, vamos a poner ahí energía C, depende, ese símbolo depende, de la masa y de la velocidad. Pero la ecuación real, para que dé los cálculos en física, se escribe como 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Oh, ese me pegó. Esto. Ahí. Entonces aquí. Por velocidad al cuadrado. ¿Por qué tiene que ser esa forma? Por las unidades. Para que den unidades de la energía. En este curso no está contemplado hablar sobre tanto esta energía, pero igual yo les quise hacer esta referencia. Todo objeto tiene energía. Esta es la energía cinética. Hay unos videos, por si acaso, en el canal, por si quieren ahondar un poco, no es necesario, no entra en la prueba, pero si quisieran aprender un poco más, hay unos videos que hablan sobre energía cinética. Échenle una ojeada, hay unos videos de Física 110, que justo esta semana y la semana pasada hablamos sobre energía cinética. Y hay un ejemplo y una especificación. Pero este es el resumen, es un resumen súper comprimido de lo que es la energía. También hay otra energía que es la energía potencial. Y la energía potencial es a la altura que se encuentra un objeto. Si yo tengo el mismo objeto, pero a diferentes alturas los dejo caer, la energía que me transmite es distinta. Si yo dejo que un gato se caiga desde 3 metros de altura sobre mí, no voy a sentir lo mismo que si el gato cae de un metro. Voy a sentir más energía a mayor distancia. Y eso es energía potencial. Depende del objeto, porque si es un camión, mucha masa, mucha energía, depende de la altura y de la gravedad. Y esa es la energía potencial.
Y estas son las más generales, energía potencial y energía cinética. ¿Por qué es tan importante? Porque si nos damos cuenta con el ejemplo del agua, estas partículas cambian su velocidad. Entonces por acá va muy lento, ya entendemos que van lentito porque tienen mucho espacio, pero acá va muy rápido. Y como van más rápido, tienen una mayor energía. Mientras que acá tienen una menor energía cinética. Entonces varió su energía. ¿Cómo yo sé que varió? Porque si yo por acá corto, el agua no me va a hacer daño, porque es tan grande que va a salir agua, pero no es tan fuerte. Mientras que por acá sale con tanta velocidad que me puede dañar. Tiene mayor energía. Pero es la misma cantidad de agua. En una manguera, si yo con una manguera sin poner mi dedo, yo le puedo tirar agua a las plantas. Pero si yo pongo mi dedo, sale tan fuerte que puede romper las hojas de la planta. Entonces, ese es el concepto de energía. Y lo que estamos diciendo es que como va a variar la velocidad, va a variar esa energía. Y esa variación de energía depende de la variación de la presión. Eso lo vamos a hablar mañana y es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. Bernoulli era un italiano que estudió el concepto del agua y las tuberías y se dio cuenta de ese concepto. Que si yo cambiaba la presión, podía cambiar la velocidad. Y eso contempla muchas cosas, porque vamos a hablar mañana sobre presión. Entonces, no da lo mismo si la cañería es muy grande o muy pequeña, la presión va a ser distinta en los extremos. Y eso es lo que abrió Bernoulli. Y eso importa todo, porque si tú haces cañerías que tienen presiones muy altas, se van a romper. Y por eso hay que tener mucho cuidado en cómo la altura, si hay un segundo piso, tercer piso. Imagínense los departamentos, si uno lo piensa bien, si hay un departamento con, no sé, 30 pisos o 20 pisos, imagínense que el último piso quiere agua. El último piso quiere que salga agua de su cañería. Todas las casas del departamento tienen agua. Pero nosotros sabemos calcular la presión. A mayor altura, mayor presión. ¿Cómo le llega el agua al último piso? Entonces esos son problemas que la gente que hace los edificios tiene que pensar. ¿Cómo hacer que la presión sea la misma? ¿Saldrá la misma presión en el último piso y en el primer piso? Y si no, ¿cómo remediar eso? Los edificios más grandes, uno busquen en YouTube, hay videos documentales de cómo se construye el edificio más grande del mundo y los buenos documentales hablan sobre ese problema de la presión, que es sumamente importante. Calcular las presiones, las cañerías de los departamentos, edificios gigantes. Es tan importante el problema de presión de cañería que si ustedes saben de cultura general en Estados Unidos, ellos celebran como, ellos no ven el fútbol normal que se ve en América, en Europa. Ellos ven el fútbol americano. Ellos tienen un día al año, que es el Super Bowl, que es como el mundial de fútbol, y se han hecho estudios y se ha comprobado que en Estados Unidos cuando dan comerciales del Super Bowl, cuando dan comerciales, la presión del agua disminuye brutalmente en Estados Unidos, porque toda la gente deja de ver y se va al baño a hacer sus necesidades a los comerciales. Y todos tiran la cadena y todos generan una presión en todas las ciudades de Estados Unidos, gigantesca, una baja de presión. Todos tiran al mismo tiempo. Y como que hay ciudades donde no hay, como que satura y colapsa el sistema de agua, de alcantarilla. Porque todos ven y se ha demostrado que la mayoría de los gringos ven es justo a la misma hora, ven el mismo canal y ven el mismo comercial. Si no creen, búsquenlo y es bien famoso, salió hasta un paper sobre eso. Y era el estudio de los caudales y las presiones de la cañería por medio de eventos masivos. Los estadios también tienen que tener un sistema sumamente complejo para manejar esa cantidad de agua. Nosotros vivimos, y esa es la moraleja, vivimos en un sistema, no estamos en cualquier ciudad, sería muy raro que él tenga un lago al lado. Hay ciudades en el norte de Chile que no tienen río. ¿Y de dónde llega esa agua? ¿De dónde viaja? La presión que tiene que tener. Las mineras también. La minera que está, no me acuerdo de Luxi, que está para la quinta región para arriba, Ventanas. Ellos sacan el cobre de acá de la cordillera
como para el interior, Los Andes, San Felipe, pero más para el norte, y Ventana está a la orilla del mar. Y ellos tienen una cañería gigantesca que llevan el relave. Relave es la mezcla de mineral con los ácidos muriáticos para poder sacar los materiales. Esa cañería, imagínense la altura, acá son a la altura que está la cordillera, mínimo son 2 kilómetros a nivel del mar, y acá está a 0 nivel del mar. La presión que se forma por diferencia de altura es gigantesca en la cañería. Eso quiere decir que la velocidad con que sale acá es gigantesca. Y uno puede calcular, esos son problemas de ingenieros que van para allá y calculan eso. También en la vía diaria, la arteria. Nuestro cuerpo humano tiene venas, para terminar. Y hay dos tipos, están las venas, la arteria y las capilares, que se puede entender. Pero la diferencia es que además de si van ida o vuelta, el grosor que tiene. Entonces imagínense la presión que se forma porque los grosores cambian, pero pasa exactamente la misma cantidad de fluido. Por eso depende mucho de dónde tú te cortas, puede ser mortal o no, por la cantidad de caudal de sangre que se va formando y la presión que tiene tu cuerpo en las arterias, la cantidad de presión que tiene. Entonces todo eso es para reflexionar, para que les motive un poco a estudiar esta parte. Y mañana vamos a continuar con esto de la ecuación de Bernoulli, que era simplemente esto: la relación de la diferencia de presión afecta en cierta medida a la cantidad o la velocidad con que sale. Y eso lo vamos a hablar mañana, ¿ya? Les recuerdo que la tarea va a ser el día jueves, vamos a tener la clase y ahí les voy a mandar el problema grupal, o los mismos grupos que se mantengan, o si quieren modificarlo me avisan, tienen de aquí al jueves para avisarme. Y lo estaríamos viendo mañana con Bernoulli. Continuar con Bernoulli y terminar con un caso especial de Bernoulli, que es el que se conoce como el de Torricelli, la ley de Torricelli, que es el de las fuentes de agua. Casi todos los estudios se hicieron en Italia porque era el Renacimiento, justo en la época del Renacimiento. Las ciudades que eran bonitas, fuentes de agua, pues hacer transferencia de mucha cantidad de caudal entre ciudades. Entonces ahí justo la exponente fue Italia. Por eso Torricelli, Bernoulli, son todos italianos. Ya, los vemos, cuídense, que les vaya muy bien y continuamos mañana con este concepto nuevo. Chao, chao, que les vaya bien. Igualmente. Chao, hasta luego. Chao.